Hola, buenas, soy Beatriz y hoy os voy a hablar de la caída del cabello. Bueno, ante todo vamos a saber cómo es un pelo. El pelo está formado por dos partes, una parte externa llamada tallo y una parte interna llamada raíz. La raíz está viva y termina en el bulbo, en cuyo hueco central se encuentra la papila dérmica. En esta se encuentran los vasos sanguíneos encargados de alimentar al pelo. ¿Qué quiere decir? Son los encargados de transportar los nutrientes, el oxígeno y la energía necesaria para desarrollarse. El tallo está compuesto de varias sustancias químicas y sobre todo lo que vamos a encontrar principalmente es la queratina, que es sobre todo el 80 y el 95% del peso del cabello. Cada pelo nace como a unos 4 milímetros por debajo de la piel en unas pequeñas cavidades llamadas folículos pilosos, de los cuales luego vamos a hablar un poquito más adelante. El ciclo de vida del cabello se desarrolla en tres partes. Tenemos la fase anágena, ¿vale?, que es la fase de crecimiento activo, en la que el pelo crece aproximadamente 1 centímetro al mes. Esta fase dura entre 2-6 años, más o menos. Luego tenemos la fase catágena, que es la fase de relajación, de estancamiento, en el que el pelo empieza a separarse de la papila dérmica. Esta fase dura entre 2 y 4 semanas. Y luego ya tenemos la fase telógena, que es la fase del desprendimiento, de la caída. En este el pelo ya empieza a separarse y en su lugar nacerá uno nuevo. Esta fase ya dura entre 2 y 3 meses. A ver, es normal que se nos caigan entre 80 y 100 cabellos al día. Diréis que son muchos, pero bueno, son lo normal. Ya de ahí, si vemos una caída más excesiva, ya podemos estar hablando de algún tipo de alopecia, que ya se puede notar en diferentes zonas del cuero cabelludo o incluso en zonas donde haya vello. ¿Cómo vamos a notar esa caída? Pues sobre todo notamos que perdemos volumen, que el pelo está como más fino, más débil, disminuye la cantidad de cabello. De hecho, muchas veces siempre decimos que la coleta está más fina, o también pueden aparecer irritaciones en el cuero cabelludo o escozor. ¿Qué tipos de alopecias hay? Hay muchas. Va a depender sobre todo de si está localizada o no, o por qué se ha producido. Entonces voy a hablaros solo de, las más comunes y ya está. Una de ellas es la alopecia androgenética, es decir, la calvicie común. Suele ser de progresión lenta y suele aparecer con los años. Puede deberse a distintas causas, como pueden ser hormonales, genéticas u otro tipo de factores. En la calvicie masculina, se puede dar en los dos sexos, pero sobre todo aparece en los hombres porque tienen más cantidad de andrógenos. En la calvicie masculina suele aparecer lo que denominamos las entradas y luego aparece la coronilla. En cambio, en la calvicie femenina no existe zonas de calvicie total, suele ser una caída difusa y no aparecen las entradas. Luego tenemos la caída difusa. Esta caída puede ser más o menos extensa o no y puede ser muy aguda, que sea en un tiempo determinado, o se puede volver crónica. La pérdida de cabello es difusa y se está determinada sobre todo porque se daña internamente a los folículos pilosos. Entonces lo que hace es que pare en una de sus fases del ciclo de la vida del cabello. Luego tenemos la alopecia aerrata, ¿vale? Es que la que se produce una caída pero en zonas muy determinadas. De hecho, las zonas de las calvas tienen forma de redondeada o forma de placa. Esta se cree que tiene un carácter inmunológico, ya que el sistema inmune ataca los folículos y hace lo mismo. Lo que hace es que no se desarrolle, se queda en una de las fases. Y luego tenemos la alopecia traumática. Esta quiere decir que la pérdida de cabello está producida por un trauma, por una agresión externa. Ya puede ser por una fricción al peinarnos de cierta forma, o personas que tengan ciertas fobias o problemas que se arranquen el cabello. ¿Cómo vamos a tratar esta caída? Bueno, existen distintos tratamientos, pero es verdad que siempre va a ser en función de qué tipo de caída o de cuánto tiempo lo lleváis notando. Bueno, yo voy a hablar de lo que existe. Existen champús que suelen tener unas bases lavantes suaves y un pH neutro para no alterar lo que es el cuero cabelludo. Suelen proteger lo que es la fibra capilar y también son seborreguladores, porque recordad que un exceso de grasa también favorece a la caída. Tenemos las lociones, los ampollas o los serum,
que lo que están formados son de varias sustancias químicas que lo que van a hacer es irrigar el cuero cabelludo, ¿vale? Activar lo que son los vasos sanguíneos para acelerar el crecimiento del cabello. Ahí encontramos diversas sustancias, como conoceréis el minoxidil y sus derivados, que lo que hacen es eso, irrigar la zona de los vasos sanguíneos de la papila dérmica. Tenemos también el aminesil, que lo que hace es fortalecer y evitar el endurecimiento del tallo. O tenemos, por ejemplo, el extracto de quina, que también lo que hace es estimular el bulbo piloso. Luego tenemos los tratamientos orales, esos ya son complementos nutricionales que sobre todo van formulados con vitaminas y minerales. Por ejemplo, un déficit de vitamina A está relacionado con un pelo seco y quebradizo, mientras que los complejos de la vitamina B son muy importantes para el crecimiento del cabello. El zinc, que es un mineral, es importante para la producción de colágeno y de queratina, o incluso los aminoácidos lo que hacen es nutrir el cuero cabelludo, entonces evitan descamaciones. Espero que os haya gustado, también no he querido contar muchas cosas para aburrirlo, pero para cualquier duda y consulta ya sabéis, farmatoleo34.es.